estoy muy contento de verlos en esta tarde ya acá. Les doy la bienvenida a todos. Hoy voy a predicar un mensaje en continuación del tema que empezamos el domingo pasado, Nueva Vida en Cristo. Y el mensaje de hoy tiene un título especial y es Él me liberará. Él me liberará. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la libertad que tenemos nosotros en Cristo, cómo Él liberta una vida. Vamos a estar mirando eso. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Él me libertará. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 31 y vamos a comenzar entonces. Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a leer nuevamente ese versículo, el 36. Vamos a leer fuerte. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde. Estamos felices de poder entrar en tu presencia, Dios. Lo más importante no es un edificio para congregarnos, ni un grupo de personas, ni comunicaciones perfectas y medios funcionando bien, no. Lo más importante, Señor, es que nosotros podamos conectarnos con tu corazón. Que hoy tu presencia, Señor, inunde nuestras vidas y que tú grabes estas palabras en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Que queden grabadas en nuestra mente para que podamos, Señor, nosotros entender lo que significa, Señor, ser un esclavo y lo que significa ser libres en Jesús. Queremos esto, Señor. Ayúdanos. Te amamos, Señor, y queremos tu presencia. No nos conformamos con un servicio más. Hemos venido por ti, Jesús. Hemos venido por ti, Señor. Y yo te ruego que tú llenes, mi Señor, cada mente, cada vida, cada corazón con tu luz. Porque está escrito que la luz verdadera ya alumbra y las tinieblas van pasando. Que salgan de nuestras vidas el error, la confusión, la pereza, la mediocridad, la incredulidad, la inconstancia. Que salga de nuestro corazón la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, los malos deseos, la envidia, los pleitos, la contienda, las iras, las maledicencias. Que salga de nuestro corazón, Señor, hoy toda injuria, toda calumnia, todo juicio. Que salga de nuestro corazón la crítica. Que salga de nuestro corazón, Señor, toda borrachera, homicidio, toda inmundicia, o fornicación, adulterio, todo amor por el mundo, todo amor, Señor, por el pecado. Que hoy se rompan cadenas, que hoy tú libertes con poder, Señor Dios Todopoderoso. Que hoy, Señor, se sienta el impacto de tu Espíritu Santo en las vidas. No queremos una religión. Hoy rechazamos la religiosidad. Rechazamos todo sistema religioso. Hoy nosotros, Señor, nos sacudimos de toda la contaminación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos todo espíritu de error, de engaño, de falsa profecía. Los enviamos al abismo y queremos es tu gloria, queremos tu verdad, Señor. Hoy reprendemos la mentira, Señor. Hoy reprendemos la falsedad. Hoy te pedimos que se caiga, Señor, toda apariencia, se quiten las máscaras, se quemen los velos y que tu presencia pudra los yugos. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos transformación, queremos ser hijos de luz, como está escrito en tu palabra. Sed hijos de luz, Señor, andad como hijos de luz.
Dice tu palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz, andad como hijos de luz. Y es lo que queremos, Señor. Permite que esta palabra, Señor, transforme vidas y trascienda, Señor, a través de los tiempos, que cuando, Señor, cualquier persona se siente a escuchar este mensaje, Señor, escuche tu voz y sienta el poder de tu Espíritu Santo libertando su interior. Hoy declaramos que es una hora terrible para los demonios, que hay libertad, Señor, para los cautivos, que hay apertura de la cárcel a los que están presos. Hoy atamos los espíritus de opresión y los enviamos al abismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te damos honra y honor, Señor, en el nombre de Jesucristo. Úsame con poder, Espíritu Santo, para tu gloria y honra, Señor, te lo pido, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Pueden sentarse, los invito allí a sentarse. Bendito sea el Señor. Yo estoy asombrado como va corriendo el tiempo, que ya estamos a 11 de julio. Dios mío, este año va que vuela. Y así pasan los días y los días, las semanas, pasan los meses, y nosotros necesitamos comprender que esto ya está escrito en la palabra de Dios, que en los postreros tiempos, dijo el profeta Daniel, que el tiempo pasaría muy rápido y que todos correrían de un lado a otro. También la palabra nos enseña a nosotros, el apóstol Pablo escribió que debemos ser sabios redimiendo el tiempo, o sea, debemos aprovechar el tiempo y debemos comprender que pasan los afanes del trabajo, pasan los afanes de la casa, de las cosas del día a día, y que el momento más importante es cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, a solas, en nuestras casas, pero también cuando nos conectamos a los servicios, cuando estamos con Él, escuchando su palabra, cuando estamos alabándolo, orándole al Señor. Esos son los momentos más importantes de nosotros como hijos de Dios, porque es allí donde podemos llenar nuestra mente, nuestro corazón de su palabra, de su presencia, y es allí donde podemos realmente encontrar libertad, fuerza y esperanza. Y yo espero que allá en casa todos puedan decir amén, gloria al Señor. Bueno, estos mensajes Dios los puso en mi corazón como una respuesta a las preguntas que aquellas personas que salen del mundo, de las religiones diferentes, de las sectas, que dejan el pecado y que quieren venir a Jesús, tienen. Porque cuando nosotros venimos al Señor, estamos llenos de preguntas. Están diciendo que el sonido está bajo. El sonido está bajo. Oh, gloria a Dios. Vamos a conectar el micrófono, por favor. Muchas gracias por retroalimentarnos allí. Gloria al Señor. Si nos pueden decir, por favor, cómo está el sonido, se los vamos a agradecer. Si alguien allí nos puede decir cómo está el sonido, yo se los voy a agradecer muchísimo. Si ya se mejoró, ya está mejor el sonido. Si me pueden escribir, se los voy a agradecer. Mejoró. Muchas gracias. Bueno, bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, en respuesta a las preguntas que muchos de nosotros tuvimos y que hoy siguen teniendo aquellas personas que llegan al Señor, que reciben el Evangelio y que quieren caminar con Dios, en respuesta a muchas de esas preguntas están esta serie de predicaciones que Dios ha puesto en mi corazón. Y el domingo pasado hablaba sobre la vida nueva en Cristo y hablaba de lo que significa ahora venir a ser un hijo de Dios, como ya no estamos más solos, no estamos más huérfanos y sentimos su amor, sentimos su compañía y su presencia animándonos, alentándonos. Pero hay otra parte importante que necesitamos también comprender, y es que dentro de nuestra nueva vida en Dios debemos vivir en libertad y libertad en diferentes áreas. Hoy vamos a tratar sobre todo libertad en el área espiritual, libertad de la opresión del enemigo, es lo que nosotros más vamos a estudiar hoy.
Pero Dios también quiere libertarnos del pecado. Dios también quiere libertarnos de nuestras malas costumbres. Dios también quiere ir transformando nuestra vida, acercándola más a lo que fue Jesús. Con su ejemplo aquí nos demostró cuando Él vino aquí como hombre a la tierra, cuando vino en carne, el Señor nos mostró cómo es el carácter perfecto de un hombre. Y a ese carácter es que Dios nos quiere acercar. Pero eso lo estaremos tratando después en otros mensajes. Hoy vamos a hablar de la verdadera libertad en Cristo. Él me libertará. Es el subtítulo de este mensaje. Recuerde que el título principal es Nueva vida en Cristo y el subtítulo es Él me libertará. Entonces vamos a encontrar en las mismas palabras del Señor Jesús la diferencia entre lo que es un hijo de Dios y lo que es un esclavo. Y el Señor Jesús aquí en Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, está teniendo una discusión que después se va a tornar, si usted lo quiere leer en casa hasta el versículo 47, yo se lo dejo como tarea. Siempre me gusta dejarles tareas, no sé si la gente lo hará o no, pero cuando a mí mi pastor deja tareas de lectura, yo me meto y las hago porque quiero conocer la palabra, quiero siempre acercarme más a Dios y comprender los mensajes. Así es que le queda como tarea en casa a usted leer completo hasta el versículo 47. En esta conversación Jesús le está hablando a algunos judíos que habían creído en Él. ¿Qué significa? La religión judía es otra religión más. Es otra religión más. Pero esa es la religión en la cual nació el Señor. Dios había tomado un pueblo especial a partir de un hombre llamado Abraham, que era un hombre que no tenía hijos, no tenía herederos, y Dios lo tomó ya siendo anciano y milagrosamente, sobrenaturalmente le dio un hijo, y de ese hijo comenzó a levantar una nación, la cual es llamada hasta el día de hoy el pueblo judío, que es el pueblo de Dios. A ese pueblo Dios les dio leyes, les dio un territorio, les dio un lugar donde vivir, donde habitar, y Dios les enseñó cómo acercarse a Él y cómo vivir para Él. Desafortunadamente, todas esas leyes y todo eso que Dios estableció con los judíos lo convirtieron en religión. Lo convirtieron en religión y no siguieron a Dios de corazón. Sin embargo, Dios no se olvidó de los judíos. Y Dios les prometió que un día Él en persona los visitaría y traería gran salvación, no solamente para los judíos, su pueblo, sino para toda la humanidad. Esa promesa se cumplió en Jesús hace 2000 años. Por eso es que Jesús nació como judío. Por eso nuestra fe viene de allá, de Israel. Porque allá es donde el Dios de los judíos se reveló primeramente al hombre. Y de allí es de donde proviene entonces toda nuestra fe. El Señor Jesucristo nació siendo judío. A pesar de que Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios, Jesús dijo, está escrito, o oísteis que fue dicho, refiriéndose a la ley que Dios le dio a Moisés. Y después de citar la ley, Jesús dijo, pero yo os digo, elevando el verdadero significado de los mandamientos de Dios a lo que Dios quiere que de corazón guardemos, no una apariencia, sino realmente un deseo por agradar a Dios. Y esa es la diferencia entre el verdadero creyente, el verdadero cristiano y el religioso. El religioso puede seguir algunos de los mandamientos y vivir una vida de apariencia, pero el religioso no ama orar. El religioso no ama la presencia de Dios. El religioso no ama predicar la palabra y ver salvación en otras vidas. El religioso crea una apariencia, una fachada para ser visto y aplaudido de los demás. Y a esos religiosos es que Jesús les está hablando en este pasaje de la Biblia. A judíos, conocedores de la palabra de Dios, conocedores de las costumbres, que no solamente seguían las creencias, sino que ahora habían visto en Jesús la promesa de Dios, el Mesías. Entonces, aquí vamos a comenzar
con aquellas personas que le han entregado el corazón a Jesús, pero que están saliendo del catolicismo, están saliendo de otra religión. Recientemente le predicamos a una persona, a una mujer que era budista y está saliendo del budismo. Entonces, de la religión que sea que provenga la persona y que ha creído en Jesús, ahora comienza a acercarse al Señor. Y Jesús lo primero que va a hacer es ponerle claro los límites por los cuales Él quiere que camine, para que esa persona, su confesión de fe no se convierta simplemente en algo que hizo de labios para afuera, sino que su confesión de fe sea algo que en su corazón sintió y que su deseo es seguir a Dios, amarlo, glorificar a Dios. Amén. A ese grupo de personas les está hablando Jesús y les dice en el versículo 31, si vosotros, o sea, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos dejó como mandamiento a nosotros, su pueblo, el pueblo cristiano, nos dejó como mandamiento ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Una de las mayores fallas que hay hoy en el cristianismo es el sistema de discipulado. Hay mucho afán por ir y traer a la gente a la iglesia, llenar los edificios de gente y en esos edificios con gente entretenerlos con música, entretenerlos con actividades, entretenerlos con mensajes que les sean muy agradables, mensajes de la familia, mensajes sobre la salud, mensajes sobre cómo manejar bien la economía. Pero eso no fue lo que el Señor nos ordenó a nosotros. El Señor nos ordenó a nosotros permanecer en su palabra para conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Dios liberta, que Dios rompe las cadenas del pecado, que hay una nueva vida en Cristo, que antes éramos esclavos del pecado, que antes éramos esclavos de Satanás. Y yo voy a pedirles que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13, nos va a nosotros a decir, nos va a comenzar a identificar sobre de dónde el Señor nos rescató, porque es importante eso, que nosotros entendamos de dónde salimos, de dónde el Señor nos rescató. Mire lo que dice el versículo 13, Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Qué significa que nos ha trasladado del reino de las tinieblas o de la potestad, del poder, del dominio que ejercían las tinieblas sobre nosotros? Teníamos mentiras, era imposible dejar de decir mentiras. Teníamos pecados en diferentes áreas, cada uno de nosotros practicábamos diferentes pecados y éramos especialistas en cierto tipo de pecados, los cuales no podíamos dejar. Y nosotros nos veíamos siempre arrastrados y terminábamos haciendo cosas que para nuestro parecer tal vez ni siquiera estuvieran mal, pero que nos traían malas consecuencias a nuestra vida. Pero lo peor, que nos endurecía el corazón y eso nos trajo consecuencias a unos peores que a otras. Muchas personas por su adulterio perdieron el matrimonio, perdieron el hogar. Muchas personas por las borracheras perdieron en un accidente, perdieron una parte de su cuerpo o hasta perdieron la vida. Trajeron consecuencias terribles a sus familiares, en su entorno. Otros por sus robos generaron un ambiente terrible dentro de sus empresas, dentro de sus familias, perdieron empleos. El diferente pecado que cada uno de nosotros practicó estaba mostrando que nuestra vida le pertenecía al enemigo.
y que nosotros no podíamos dejar ese mal sistema de vida. Si miramos hoy cómo están nuestros países, especialmente nuestros países hispanos, no que aquí en Canadá no haya corrupción, también hay corrupción en Canadá, también hay corrupción en Estados Unidos. No hay país que no tenga corrupción, todos los países en un nivel menor o mayor tienen corrupción. Pero si miramos nuestros países, cómo están hoy en su atraso, cómo están en sus niveles de desempleo, de pobreza, de necesidad, de miseria, todo eso es el resultado de una cadena muy grande de pecados. Pecados como la corrupción, el robo, los sobornos, las trampas. Pecados como la idolatría. Pecados como el adulterio, donde la corrupción empieza en el mismo hogar. La trampa, la mentira empieza en el mismo hogar. Entonces nos damos cuenta que hay un sistema que nos ha sumergido completamente en la potestad, en el gobierno de un ser maligno, de un ser despiadado que decidió rebelarse contra Dios. Un ser al cual la Biblia lo llama diablo o Satanás, nombre que significa el engañador, el acusador o el padre de mentira, el que suplanta también. Y estábamos bajo ese poder. No sabíamos cómo salir de allí, no podíamos libertarnos de su poder. Pero un día escuchamos el Evangelio, un día escuchamos que estábamos en esa condición de pecado, pero que Dios nos había amado tanto, que para no enviarnos al infierno por nuestro pecado, había enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y por esta razón, el Señor derramó su sangre para que con su vida pudiera comprar la nuestra. Merecíamos el castigo eterno, pero Dios en su gracia entregó a su Hijo para salvarnos. El día que cada uno de nosotros creyó en esas palabras, creyó que Jesús fue a la cruz para darnos una vida nueva, ese día nosotros fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de luz de Dios. Y es impresionante lo que Dios hace en cuestión de unos pocos minutos, en cuestión de unas pocas horas, en simplemente un acto que de nuestro corazón brota un arrepentimiento sincero, genuino delante de Dios. Es impresionante lo que Dios hace cuando declaramos con fe que Jesucristo es el Señor y que nos arrepentimos de nuestros pecados y que decidimos seguir al Señor. Eso Dios lo toma muy en serio y comienza un trabajo de liberación. ¿Cómo es ese trabajo de liberación? Déjenme, por favor, ir a Éxodo capítulo 3, y allí en Éxodo capítulo 3 vamos a encontrar Éxodo capítulo 3, a partir del versículo 7, vamos a encontrar una descripción de cómo es ese proceso de liberación, de cómo Dios actúa, cómo Dios obra cuando ve que su pueblo está bajo esta opresión. En el versículo 7 dice la palabra, Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. Yo subrayé varias partes en este versículo que me gustaría mostrarles a ustedes como ejemplo de cómo trabaja Dios la liberación en nuestras vidas. Número 1, Dios reconoce que Él ve nuestra aflicción. Y es necesario que entendamos que nuestro pecado a los primeros que nos hace daño es a nosotros mismos. El pecado, cuando nos pone las cadenas, cuando nos esclaviza, el pecado a los primeros que nos trae sufrimiento es a nosotros.
cuando nosotros nos dejamos arrastrar por nuestras debilidades, nuestras pasiones, siempre en el interior sentimos el impacto negativo de eso que estamos haciendo mal. Y Dios ve esa aflicción, Dios ve ese dolor, Dios ve el sufrimiento de alguien que ha sido creado por Él, pero que ahora está bajo el poder de Satanás, que el diablo está destruyendo y afligiendo. Cuando vamos por la calle en nuestro carro y vamos mirando la gente que está sin casa, aquí les decimos homeless o indigentes, uno siente el dolor de ver jóvenes que tienen todas las posibilidades de hacer una vida buena, pero que están, lo vi el otro día en el downtown y me dio mucho dolor, un jovencito que iba descalzo, sin camisa, hablando solo, bajo el efecto de la droga. Iba por la calle así desesperado, hablando solo, y un joven que no pasaba de 25 años. Y lo que causó eso en mi corazón es algo similar a lo que la Biblia nos está describiendo acá. Uno siente dolor de ver la vida, el estado en que esa persona está por causa de un vicio. Y uno dice, Señor, ten misericordia de ese joven. Ese joven pudiera estar en estos momentos estudiando, haciendo una carrera, trabajando, pudiera estar comprometido con una buena jovencita y tener un hogar. Y a uno le da dolor ver esa clase de vidas. Y lo que más encontramos aquí, por lo menos aquí en Canadá, son jóvenes en las calles. En nuestros países encontramos niños desde pequeñitos en las calles, durmiendo en los parques, durmiendo debajo de los puentes, pidiendo comida, terriblemente sucios. Y a uno le da dolor ver cómo esa gente está en ese estado, que fueron lanzados allí y que hoy en día son víctimas. Y así es como Dios los ve. Y así es como Dios nos ve a nosotros, como víctimas de un sistema de opresión de las tinieblas. En la parte de abajo del versículo 7 dice, he conocido sus angustias. Entonces, dése cuenta que Dios ve la aflicción de su pueblo. Cuando el enemigo lo está oprimiendo, cuando el enemigo está atormentándolo, cuando el enemigo está allí atacando, Dios ve la aflicción. Pero Dios también conoce el estado interior nuestro, porque la angustia es un estado interior. Entonces, si hay una historia en la Biblia de una mujer que Abraham tomó como mujer para engendrarle un hijo, pensando que de ella saldría la promesa de Dios, y esta mujer se llamaba Agar, y después de que ella tuvo su hijo, se llenó de orgullo y se empezó a poner grosera con la esposa de Abraham, hasta que la esposa de Abraham le dijo, despídela, porque el hijo de ella está molestando a nuestro hijo, y esta mujer se ha llenado ya de orgullo, y despídela. Abraham la despidió, y la mujer en el desierto se sentó. Y de pronto un ángel vino y le habló y le dijo, te voy a sustentar, porque ese niño que nació también hace parte de la simiente de una promesa que viene de Dios. Y ella, en medio de un estado terrible, porque el sol, el calor, la sed, estaban acabando con sus fuerzas, y ella pensaba que no iba a sobrevivir ese desierto. Y ahora veía cómo Dios había tenido misericordia de ella. Ella le puso un nombre a Dios hermoso. Y es que dijo, aquí me encontré con el Dios viviente que me ve. Y esa es una gran enseñanza para nosotros. Que comprendamos que nuestro Dios es un Dios vivo y es un Dios que ve. Que ve la aflicción. O sea, que ve el sufrimiento, que ve el tormento, que ve la persecución, que ve el ataque del enemigo, pero también es un Dios que conoce
¿Cómo nosotros nos sentimos ante todo eso que el enemigo mueve en contra nuestra? Dios conoce, Dios ve, nos habla de un Dios personal, nos habla de un Dios que busca a su pueblo insistentemente. Ahora, entre estas, en el medio de este versículo, se encuentra algo que nos indica a nosotros cómo desatar la respuesta de Dios. Y dice aquí, y he oído su clamor. He oído su clamor. Entonces, esa es la parte en la cual nosotros tenemos que actuar. La fe no es simplemente creer y esperar que algo va a pasar. La fe siempre lleva a una acción. La fe siempre lleva a una decisión. La fe siempre lleva a una transformación. La fe siempre nos lleva a algo. Y si nosotros hoy entendemos que Dios quiere libertarnos de la opresión del enemigo, de las voces en la mente que nos dicen que no podemos, de las voces en la mente que nos dicen que no valemos nada. Si Dios entendemos que nos quiere libertar de aquellos enemigos que nos rodean para dañarnos, para destruirnos, para pisotearnos, para perseguirnos, para maltratarnos, para robarnos la fe, para robarnos las fuerzas. Si hoy entendemos que Dios ve toda esa situación y que quiere obrar a nuestro favor, eso debe llevarnos al clamor, a la oración, a la búsqueda de Dios. No podemos conformarnos con que el enemigo nos está oprimiendo y nos está atacando y que simplemente ya todo está perdido y a ver Dios qué de pronto hace. No. La fe genuina de un corazón que ha creído en Dios lo va a llevar a orar, a pedir, a clamar insistentemente. Señor, ayúdame. Señor, libértame. Señor, rescátame. Señor, socórreme. Y es la oración la que el enemigo quiere ahogar en el pueblo de Dios. Es la búsqueda de Dios la que el enemigo quiere ahogar en el pueblo de Dios. Dese cuenta en el versículo 8, cómo Dios, cuando oye el clamor, después de que el Señor ha visto la aflicción y después de que el Señor conoce nuestras angustias, ahora Dios dice en el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Yo le quiero pedir a usted que por favor comprenda que donde nosotros estamos bajo opresión es en este mundo. Y que si nosotros nos conformamos a este mundo, que si nosotros vivimos como el resto de la gente vive, por una casa, por un carro, por una educación, por comer, vestir, si vivimos por esas cosas tan insignificantes, nosotros vamos a estar bajo el mismo sistema de opresión que está en este mundo. No hay absolutamente nada que pueda llenar el corazón del ser humano más que la presencia de Dios. Usted puede probarlo todo, puede probar lujos, puede probar placeres, puede probar en los vicios, puede probar en el conocimiento, en los estudios, en la adulación de la gente, en los aplausos, en la fama. Usted puede probar absolutamente todo lo que este mundo ofrece. Pero siempre estaremos bajo el sistema de opresión y la miseria interior se hará más grande cada día. Pero cuando nosotros comprendemos, como lo dijo Pablo en Colosenses 1:13, que fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de luz, entendemos que nosotros debemos comenzar una vida nueva en Dios, que nuestros planes ya no son importantes, que ahora serán los planes de Él, que nuestra propia voluntad antes nos llevó a cometer muchos errores, a equivocarnos, consecuencias que tal vez hasta hoy estemos pagando por nuestra propia voluntad, porque decidimos mal.
Pero cuando traemos esa voluntad a los pies del Señor y le decimos, no mi voluntad, sino la tuya se hará, comenzamos a disfrutar el reino de Dios, el reino de luz. Comienza la luz a aclararnos el camino, a despejarnos el panorama para que podamos caminar seguros. Y Dios promete librarnos, Él promete descender a librarnos de mano de los egipcios, que aquí los egipcios representan espíritus, los egipcios representan la opresión espiritual en este mundo, demonios que atormentan. Y Dios promete descender para libertarnos de toda esa opresión y sacarnos de esa tierra de cautividad, de esa tierra de esclavitud, de esa tierra de infelicidad y llevarnos a tierra buena. Y yo quiero pedirle a usted que diga tierra buena. Tierra buena. Y esto usted lo puede aplicar en cualquier escenario de su vida. Usted puede aplicar esto en el escenario del matrimonio, en donde usted ha vivido bajo la opresión de un matrimonio lleno de iras, de contiendas, de insatisfacción, en un matrimonio lleno de peleas, en un matrimonio donde usted siente que vive con la persona equivocada, en donde usted cree que está simplemente obligado a permanecer con una persona a quien usted tal vez muchas veces no soporta, que usted quisiera salir corriendo y dejar a esa persona. Ese es el Egipto del cual Dios le quiere sacar y llevar a una tierra buena. Y a través del amor que Dios va a poner en su corazón, a través del cambio de mente, la mente nueva que Dios le va a dar a usted, la mente de Cristo, a través de la limpieza de sus pecados y de romper cadenas, usted va a comenzar a ver a esa persona como Dios la ve. Y cuando usted le entrega el corazón a Cristo, su matrimonio sale de esa opresión, de ese sistema, al sistema divino, a disfrutar el reino de Dios en su matrimonio. ¿Cómo? En un matrimonio donde usted ama a su pareja como a usted mismo. En un matrimonio donde usted está dispuesto a darlo todo por esa otra persona, no por sus hijos, no por la casa, por esa otra persona. En un matrimonio donde usted se siente que es parte de esa otra persona, que son uno solo. En un matrimonio donde usted encuentra satisfacción, paz, amor, libertad. Libertad porque usted abre su corazón a esa persona y esa persona lo abre a usted. Y se hacen uno con un solo propósito: glorificar a Dios en ese matrimonio, vivir para la gloria de Dios en ese matrimonio. Y eso lo puede hacer Dios. Eso lo puede hacer Dios. También la tierra buena la puede aplicar usted a su familia. Si sus hijos hoy están perdidos, si sus hijos hoy están en rebeldía, no quieren caminar con Dios, están bajo la opresión de enemigos espirituales, están en un vicio, están en las relaciones sexuales, están en las borracheras, si sus hijos hoy están en el sistema de incredulidad de este mundo, viviendo por la vanidad de este mundo, si sus hijos hoy están en rebeldía contra usted, se han ido de su casa, no quieren nada con usted, Dios puede transformar eso y hacer que ese Egipto que hoy usted está viviendo, del dolor y la aflicción de ver a sus hijos perdidos, Dios quiere trasladarlo a tierra buena, donde usted vea la obra de Dios en sus propios hijos. Pero esto, mis hermanos amados, es imposible que suceda sin la fe. Si usted lee Hebreos 11:6, no lo voy a abrir, pero si usted lee Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No hay nada en la vida que nosotros podamos alcanzar en Dios si no tenemos fe. La sola salvación, el haber sido perdonados de nuestros pecados, es posible por la fe. Es posible por la fe. Por la fe somos salvos, y esto es un don de Dios, dice Efesios 2, 8 y 9. Y esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos a través de la fe.
La fe es el creer, el confiar, el depositar nuestra esperanza en lo que Dios va a hacer, en lo que Él me habla a través de su palabra, en lo que Él viene y me dice a mí, yo voy a hacer esto contigo. Tú vas a ser un Moisés en tu familia. No sé cuántos van a decir amén. Tú vas a ser un Moisés en tu familia, que vas a ser el libertador de esa familia, que vas a ser el instrumento de libertad para esa casa. Es allí donde nosotros necesitamos creer en lo que Dios nos ha dicho. En el versículo 9 el Señor dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Nuevamente es el clamor, es la oración, es la petición de libertad la que desata el poder de Dios. Y yo le pido que por favor vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Para que usted entienda cómo funciona esto. Esta es la historia, dice la palabra, a partir del versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está hablando de la liberación. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí hay muchos principios implícitos en este pasaje. No los vamos a tratar todos, pero vamos a mirar algunas partes. Número 1, la mujer comprendió que su hija no estaba enferma, sino que su hija era víctima de la opresión satánica, que su hija era atormentada gravemente por un demonio, dice el versículo 22. Número 2, eso la llevó a la mujer a cansarse de esa situación, a hastiarse de esa situación y a desear su libertad. La que estaba poseída era la niña, o atormentada era la niña, pero ella era atormentada por esa situación también, el dolor y la angustia de ver a una hija atormentada por un demonio. Número 3, ella deseó ir a Jesús, viendo en él la única posibilidad de libertad. Por eso nosotros debemos ir al Señor. La fe no puede ser simplemente quedarme ahí sentado conforme, ver que todo está mal, ver que mis hijos están mal, ver que el matrimonio está mal, ver que la economía está mal, ver que la salud está mal y quedarme conforme y decir, bueno, de pronto esta es la voluntad de Dios para mi vida. No, un verdadero hijo de Dios sabe que fue trasladado del poder de las tinieblas al reino de Dios. Y que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Y si usted no está teniendo paz en su matrimonio, si usted no está teniendo paz en la familia, si usted no está teniendo paz en el trabajo, si usted no está teniendo paz en un área de su vida, si usted es una persona que no vive en gozo, es una persona que no está viviendo en el reino de Dios. Está viviendo bajo este sistema de opresión que ya el Señor puso fin a todos aquellos que le creen, a todos aquellos que esperan en Él y le claman a Él. Eso es lo que el Señor está pidiendo. La fe en Él, el actuar, el clamar, el buscar, el anhelar y desear la libertad para nuestra vida. Usted no se puede quedar esclavo de un pecado, mi hermano. No puede conformarse sabiendo que ese pecado es una cadena que un demonio tiene y que con ese pecado lo puede arrastrar a usted al infierno.
Usted no puede conformarse a la opresión del enemigo. El viernes pasado el pastor Antonio en medio de la oración oraba algo tan hermoso que yo oré con todo mi corazón. No queremos nada del diablo. ¿Ustedes sí? ¿Acaso ustedes quieren algo del diablo? ¿Un trabajo que venga del diablo que los atormente y los esclavice y los tenga así únicamente viviendo para ese trabajo? ¿Ustedes quieren ver a sus hijos bajo la opresión del diablo? ¿Perdidos? ¿Ustedes quieren ver sus ojos perdidos porque Satanás controla sus ojos y usted no puede dominar sus ojos? ¿Usted quiere ver su lengua controlada por el diablo? ¿Que usted es deslenguado y que no logra controlar lo que habla y habla mal? ¿Usted quiere vivir bajo la ira? La ira que no es algo que es de Dios. Entonces tenemos que cansarnos de estas cosas y tenemos que correr al Señor pidiendo que nos liberte, rogando que en Él esté realmente nuestra nueva vida, que Él nos dé propósito. No sé cuántos puedan decir amén. Ahora, regresamos por favor a Éxodo. Y este es un punto en el cual mucha gente no comprende por qué suceden cosas. Porque después de que creímos en Cristo se nos levanta semejante persecución y semejante cosa tan terrible. Mire lo que dice en el versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. No sé cuántos puedan decir amén. A la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa? Cuando la palabra nos está haciendo mención allí de Egipto, la opresión en Egipto, y que Dios nos va a trasladar a una tierra nueva, pero que en esa tierra nueva hay enemigos también que Dios va a derrotar, donde está hablándonos y los menciona aquí: la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué son ellos? Al igual que Egipto, todos ellos representan enemigos espirituales en nuestras vidas. Enemigos espirituales, gigantes espirituales, que van a querernos robar la fe, que van a querer hacer que nuestra relación con Dios sea una relación religiosa, una relación fría, una relación acomodada, que van a querer que nosotros perdamos el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida, porque eso es lo que busca el diablo. El diablo busca que perdamos el llamado de Dios, que perdamos el propósito de Dios. Por eso el diablo tantas veces nos habla y nos susurra: usted no puede, Dios se equivocó cuando lo escogió a usted, no era usted, o Dios ya le dio la oportunidad, ya usted está desechado, ya usted no puede seguir. Todas esas mentiras vienen de enemigos espirituales. Y Dios no solamente nos liberta inicialmente de la opresión en la cual Satanás nos tenía cuando estábamos bajo su dominio, sino que ahora Dios promete que en la tierra nueva, que representa nuestra nueva vida en Cristo, esa tierra de donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque la leche es algo que alimenta no solamente ganado, sino bebés. La leche representa en nuestra vida alimento espiritual abundante, pero la miel es lo que Cristo hace en nuestra vida, que es el dulce, el gozo, la alegría que Dios pone en nuestra vida. Y yo les pregunto en esta mañana: ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Y les pregunto: ¿dónde está la miel de Cristo en ustedes? ¿Por qué no se les ve el gozo? ¿Por qué no se les ve la alegría? Si han sido trasladados de la opresión del enemigo a la tierra buena y nueva en Dios, son alimentados continuamente con las leches del Espíritu, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. ¿Por qué la miel del Señor no se ve en sus vidas? ¿Por qué no se ve la felicidad, el gozo, la libertad en Cristo? La respuesta pudiera estar
inicialmente, donde comenzamos este mensaje el día de hoy, en Juan 8:31. Si permaneciereis en mis palabras. Cuando permanecemos en las palabras del Señor, Él nos recuerda lo que somos y quién es Él para nosotros. Somos amados, hemos sido perdonados. Él nos está libertando enemigo por enemigo. ¿Cómo fue la entrada a la tierra prometida de este pueblo de Israel? ¿Cómo fue la entrada? Dios dijo, yo no les voy a entregar a todos los enemigos de una vez delante de ustedes, porque van a venir las fieras del campo y los van a llenar y los van a devorar a ustedes. Dios empieza a entregar a nuestros enemigos uno por uno en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Cuando venimos a Cristo, se rompieron las cadenas del pecado, estamos en el Señor ahora. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas. Dios comienza a hacer nuevo en nosotros nuestro pensamiento, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra disciplina. Dios comienza a hacer nuevo en nosotros hasta el horario, como manejamos el horario. Dios comienza a hacer todo nuevo en nosotros, pero es paso a paso. Enemigo por enemigo va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y yo les quiero pedir a los que están entrando en la fe, que no se atemoricen del proceso de libertad que el Señor va a comenzar a hacer en ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está trabajando en su vida. Y usted no debe tener temor de que el Señor comience a romper en usted malos hábitos, malas costumbres, malas cosas que usted ha practicado y que a usted y a la gente que usted ama tanto les ha hecho daño. Pero en los que llevan ya más años en el Señor, yo les quiero pedir, no se rindan en ese proceso de liberación. No se rindan. Israel, que en este momento representa nuestra propia vida, nosotros, Israel entró en la tierra prometida como Dios lo había hablado. Israel comenzó a vencer los enemigos como Dios lo había hablado. Pero Israel se rindió en un momento de sus vidas y dijeron no más, no vamos a seguir conquistando tierras, y dejaron que los enemigos quedaran allí, y esos enemigos crecieron otra vez y fueron los que los hicieron caer año tras año, generación tras generación. Ellos fueron cayendo y cayendo y cayendo delante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque se cansaron en el proceso de liberación. Y yo se los quiero rogar, nunca se cansen en el proceso de la liberación. Cada vez que Dios le muestre que hay algo aún por sacar, hermano, hermana, humíllese delante del Señor y dígale, aquí estoy, Señor, como esa mujer cananea, la mujer sirofenicia, de voces, clámele, ruéguele al Señor hasta que Él entienda que sí es en serio que usted quiere ser libre. Porque muchas veces pasa que la gente escucha en una predicación, predica el Señor, habla el Señor sobre la ira y le da ese mensaje al pastor, y el pastor habla sobre la ira y la persona está así, claro, dice, uy, sí, yo tengo iras y todo, hace la oración con el pastor, pero no es una oración firme, contundente, sino que el resto de la semana sigue viviendo en la ira, viviendo en el enojo y como si nada. Se cansa la persona de la libertad. Se cansa la persona de realmente lo que el Señor promete y ofrece, y se conforma a la opresión del enemigo. Yo le digo, no se conforme. Recuerde las palabras iniciales de Jesús allí en Juan capítulo 8. El esclavo no permanece en la casa, pero el hijo sí permanece en la casa para siempre. ¿Cómo vamos a llegar al cielo llenos de cadenas, de ataduras, llenos de malas costumbres, de malos hábitos? ¿Cómo vamos a llegar delante del Rey de la Gloria, que es santo? ¿Cómo vamos a llegar sucios? ¿Cómo vamos a llegar allá como mendigos? Y estoy hablando espiritualmente. Es que yo soy mentiroso y así soy y así me muero. Es que yo soy mal geniado y así soy y así me muero. Es que yo soy rebelde y así soy y así me muero. Es que yo soy incrédulo y me cuesta creer las promesas de Dios y así me muero. Hermanos,
si le entregamos el corazón al Señor inicialmente para empezar a caminar con Él, eso significa que en el corazón iba ¿qué? Nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra vida entera, también nuestros pecados iban en ese corazón. Todo eso debemos dejarlo ante el Señor y dejar que Él siga libertando. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que estas palabras realmente les sirva y les aliente para que no paren el proceso. El mal cristianismo que hoy vemos en muchos lugares, los pésimos testimonios que hoy vemos, es porque personas emocionalmente empezaron con el Señor, pero cuando el Señor empezó la confrontación, cuando el Señor comenzó el proceso de liberación, la persona dijo, no, esto yo no te lo voy a entregar. Yo quiero seguir con mis mañas, yo quiero seguir con mis trampas, yo quiero seguir con mis malas cosas. Y comenzó el Señor a alejarse de ellos, porque nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. Y nos exige la santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie lo podrá ver. Mire lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este es el proceso del cual el Señor nos quiere hablar hoy, la libertad en Dios. La libertad en Dios no simplemente Él viene y destruye a nuestros enemigos, sino que nos quita el vestido viejo, esos harapos que teníamos antes, esos trapos de inmundicia que teníamos antes que el enemigo nos había puesto, porque éramos sus esclavos, porque pecábamos. Todo eso tenemos que quitarlo y ponernos el vestido nuevo que nos ofrece el Señor. ¿Cuál es el vestido nuevo del Señor? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. Y sigue diciendo, versículo 26, airaos pero no pequéis. Versículo 27, no deis lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. Dice versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ese es el nuevo vestido creado según Dios. El tener el carácter de Jesús, el imitarlo a Él y no cansarnos de esa lucha, de esa búsqueda, querer seguir, querer anhelar más y más y más de Él. Esto es algo que nunca se detiene en la vida del creyente. La libertad del Señor es una libertad verdadera que la podemos experimentar y que la debemos buscar por todo el tiempo de nuestra vida. Amén. Todo el tiempo de nuestra vida debemos buscar esta libertad. Así es que, mis hermanos, estamos llamados a ser imitadores de Dios. Versículo Efesios 5:1 nos lo dice. Estamos llamados a ser imitadores de Dios. Debemos entender, Apocalipsis 21, 4 y 5 nos va a mostrar cómo todo lo que el Señor hace, lo hace nuevo. Apocalipsis 21, 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Nuestro Dios tiene el poder, tiene la voluntad de hacer todo nuevo en nosotros, hermanos. Un día todo esto que vemos va a desaparecer. Todo lo que vemos aquí va a desaparecer. Pero para nosotros están reservados cielos nuevos y tierra nueva. Para nosotros son las promesas más maravillosas que puedan existir. ¿Cómo nos vamos nosotros entonces a rendir? ¿Cómo vamos a dejar a mitad de proceso, a mitad de parto, lo que Dios está queriendo hacer en nosotros? Hay que levantarnos. Hay que retomar nuevamente el llamado que Dios nos hizo. Hay que volver nuevamente al sendero, aquel que se salió. Hay que volver nuevamente. Hay que salir de la mediocridad de cristianismo que se está llevando en muchas vidas. Hay que volver a clamar al Señor por libertad, para que Él responda: he descendido para librarlos de las manos de Egipto. Dios desciende, el Espíritu Santo desciende. Cuando uno le clama y le ruega por libertad, el Espíritu Santo responde. Pero mis hermanos, Dios no nos va a obligar a dejar algo que nosotros no queremos soltar. Por eso debemos ser sinceros con Dios. Decirle: Señor, tengo esto, me cuesta dejarlo, siento que me gusta hacerlo, pero sé que está mal. Y en esa sinceridad uno le dice al Señor: dame el aborrecimiento por eso tan feo, porque sé que tú lo aborreces, pero a mí me gusta. Dame el aborrecimiento, Señor. Dame un corazón nuevo, Señor. Límpiame, Señor, de esto malo. Libértame, Señor. Ahí viene otra vez el diablo con sueños, con pensamientos, con ataques, con tentación, y me quiere otra vez arrastrar, Señor, a eso terrible. El Señor dijo que teníamos que resistir al diablo porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Termino con esto en Lucas. Y es que comprendamos que cuando el Señor liberta, cuando el Señor liberta, la obra de liberación de Él es real. Es real. Y que lo que Él hace es perfecto. Pero que el enemigo va a tratar de regresar a nuestras vidas. Y que va a tratar de ocupar ese terreno que Él cree que le pertenece. Y es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. No encuentro el versículo en Lucas, no lo escribí, lo estoy buscando, pero ya voy a llegar allí. Damos gloria a Dios. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y yo espero que esto le dé a usted una luz de por qué usted está teniendo luchas espirituales que usted creía que ya había vencido, que usted ya había dejado atrás, y por qué las está volviendo a tener. Para que usted no se desanime, sino que al contrario, para que coja fuerza nuevamente y vuelva otra vez al camino de la humillación delante de Dios, del clamor, de pedirle al Señor libertad. Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Fíjese cómo Jesús, porque son palabras del Maestro, cómo Jesús nos está enseñando
lo que los espíritus malignos hacen en una vida. Ellos ven nuestras vidas como una casa donde vivir, donde habitar, donde hacer su guarida. Y Jesús viene con poder, como dijo en Juan capítulo 8, de manera de que, Juan 8:36, de manera que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesús liberta, es real la liberación. Es real. Él saca, Él expulsa esa fuerza del mal que nos estaba atormentando. Es una libertad real. Pero Jesús nos advierte que ese espíritu inmundo va a regresar. Va a regresar, va a querer volver. Y el problema es cuando ese espíritu regrese, ¿cómo va a encontrar nuestra vida? Si la va a encontrar, como dice aquí la palabra, versículo 25, cuando llega la haya barrida y adornada. ¿Qué significa? Que lo que Cristo hace es nuevo, es una obra real, es una transformación real. No es algo sugestivo, no es algo emocional, no es algo temporal ni pasajero. Lo que Jesús hace es nuevo y es real, y es verdadero, y es para que lo gocemos y lo disfrutemos. Él hace las cosas nuevas, todas las cosas las hace nuevas, y todo el que está en Cristo Jesús, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y nuestra nueva vida en Él es maravillosa. Pero este espíritu volvió, encontró esa nueva vida en Cristo con una falencia. Dice que cuando llegó la casa estaba barrida y adornada. Y dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cómo esa casa nueva, adornada, limpia, volvió a ser la guarida de ese espíritu que había salido y ahora de otros 7 peores que él? Porque dejaron una puerta abierta, dejaron una ventana abierta. Sí, claro. Y la vida nueva en Cristo debe tener siempre las puertas cerradas, debe tener los muros de protección. ¿Qué significa eso? Estar siempre, ¿qué? Vigilantes. Estar siempre atentos. Entender que mientras estemos en este cuerpo, somos vulnerables a la tentación. Mientras estemos en el mundo, vamos a tener persecución, vamos a tener opresión espiritual. Aún en sueños, Satanás viene y nos ataca. Pero cuando nosotros vigilamos, oramos, cuando nosotros creemos la palabra, cuando estamos llenos del poder de Dios, el enemigo no quiere decir que no vaya a venir. Claro que va a venir a buscar, va a venir por lo que Él dice que es de Él, pero no es de Él, es de Cristo ahora. Pero cuando entra, encuentra un muro de protección alrededor de esa casa, encuentra las puertas cerradas, encuentra las ventanas aseguradas. ¿Cuáles son las ventanas de la casa del creyente? Los ojos, los oídos, la boca. Es por allí por donde entra el enemigo. Malas conversaciones, dice la palabra, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo tiene tinieblas, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Las palabras. Con nuestras palabras, con nuestra boca bendecimos y maldecimos al mismo tiempo. Dice el Señor, esto no puede ser así. Entonces dése cuenta cómo nuestra vida pasada tiene que enterrarse día por día. Y tenemos que ser vigilantes en afirmar las cosas nuevas en Dios. Afirmar las cosas nuevas. Lo que estoy aprendiendo del Señor, lo guardo y lo repito y lo repito y lo pongo por obra. Pequé, me equivoqué, vuelvo y clamo, vuelvo y ruego al cielo. Señor, esto todavía no está libre en mi vida, todavía soy atormentado por esto. Libértame, Señor. Y clamo y persigo a Jesús como la cananea lo persiguió. Lo persigo y no lo suelto hasta que recibo mi libertad. Amada iglesia, hay una nueva vida en Cristo, una tierra de la cual fluye, es tierra buena, número 1, y de la cual fluye leche y miel continuamente.
Mire las descripciones que Dios dio de esa tierra nueva, pero Dios no se estaba refiriendo simplemente allá a los territorios de Canaán. Dios no se estaba refiriendo a los territorios que hoy están en la franja de Gaza, que porque tenían arroyos y valles. No, Dios estaba tomando eso de una manera profética para hablarnos lo que significa una nueva vida en Cristo. Manantiales de agua, corrientes de agua, ríos muy fuertes, lluvia a su tiempo, tierra muy fértil. Eso es nuestra nueva vida en Cristo. Y a esto es a lo que el Señor nos está llamando el día de hoy. A vivir esa libertad en Él. Una verdadera libertad. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Si no sienta temor de decirlo. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Eso le hacía falta a esta casa a la cual el Señor está haciendo referencia. Porque el Espíritu Santo llena y cualquier mal ocupante quiere venir otra vez y el Espíritu Santo con su fuego lo consume. No puede entrar, no tiene entrada. A mayor presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, menores enemigos espirituales en nosotros. Menos cosas del pasado, más cosas de la vida nueva en Cristo. Pero ahora cambia la ecuación. A menor presencia del Espíritu Santo, más cosas viejas pasadas en nosotros, más de esos malos ocupantes en nuestra vida y muchas veces religiosidad, hipocresía, falsedad, mentira y el pésimo cristianismo que encontramos hoy. Dios no quiere eso. Dios nos trasladó realmente de la potestad de las tinieblas. El diablo no tiene por qué ser más su opresor, no tiene por qué más venir a atormentarlo a usted día y noche, no. Usted tiene un Dios poderoso que le ama. Usted tiene un rey. Él es el rey. Y hay un decreto de salida de todos los enemigos espirituales de nuestra vida. Hay un decreto, hay una orden de Dios para libertarnos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Vamos a orar entonces. Vamos a ponernos de pie. Y miren, yo les quiero ser muy sincero. En tiempos pasados, cuando el templo estaba abierto, después del mensaje, simplemente se acostumbraba a que subía alguien a tocar su guitarra o el piano, los músicos volvían a sus instrumentos y con una canción, con una alabanza, la gente se movía en sus emociones y creía que podía orar con más fuerza y se simulaba, porque muchas veces no fue real, fue la religión y fueron realmente los sentimientos, se simulaba un ambiente espiritual y la gente muchas veces se sugestionaba y el resultado de toda esa sugestión y de toda esa religiosidad está en las muchas personas que han abandonado al Señor en este punto, que con la pandemia regresaron a sus casas a mirar los servicios conectados desde la cama, en un sofá, en pijama, gente que ya no ora, gente que ya no lee la Biblia, porque de lo único que medio dependían de Dios era de lo que aquí pasaba el domingo. Pero cuando yo digo se simulaba un ambiente espiritual, es porque la palabra nos invita a que todos pongamos los ojos en Jesús, no en un pastor. Así es que si usted quiere verdaderamente esa libertad hoy, yo le quiero invitar a esto, a que usted comience a orar. Comience a orar. Pídale al Señor, allí donde usted está. Pídale al Señor, dígale, yo quiero esta verdadera libertad, Señor. Padre, gracias te damos, Dios. Hemos hablado tu palabra, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón. Señor, yo me esfuerzo por serte fiel en el mensaje que tú me dices que hable a tu pueblo, que el mensaje que pones en mi corazón, los versículos, la estructura, todo, para que tu pueblo sea bendecido con leche espiritual no adulterada, Señor. Esa leche que prometiste, Señor, para tu pueblo cuando salieran de Egipto, cuando salieran de la opresión, Señor, de Satanás, cuando salieran, Señor, de toda esa persecución
Y hoy yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que estas palabras no caigan en la tierra, Señor. No estamos buscando, Señor, agradar a la gente. No estamos buscando, Señor, hacer un culto para entretenimiento de muchas personas o para que se satisfagan y digan, ya estuve conectado, ya vi, ya escuché, ya cumplí con Dios. No, estamos esperando, Señor, esa vida nueva que has prometido, una vida de libertad. Queremos la leche y la miel que fluye, Señor, de ti. Queremos la dulzura que hay en ti, Cristo. Queremos tu poder, Espíritu Santo, y el gozo, Señor, de nuestra salvación. Vivir en ese gozo, Señor, continuamente. Queremos caminar contigo, Señor, y abrazarte. Abrazarte. Hoy creemos en tu palabra. Creemos en tu palabra. Reconocemos, Señor, que tú nos has hablado. Reconocemos que todas estas cosas son verdad, Señor. Y venimos sinceramente ante ti a decirte, no queremos, Señor, más el pecado, no queremos la inmundicia, el plato de maldad que Satanás presenta delante de nosotros, no lo queremos. Estamos hastiados, Señor, de eso. Queremos lo tuyo, queremos la santidad, queremos la paz, queremos la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Queremos, Señor, disfrutar de nuestra salvación. Queremos prepararnos para la vida eterna. Queremos servirte con alegría, con gozo, Señor. Queremos vivir, Señor, realmente para ti una vida consagrada. Hoy consagramos, Señor Dios Todopoderoso, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos los consagramos a ti, nuestros oídos los consagramos a ti, nuestras bocas las consagramos a ti, nuestras manos las consagramos a ti, nuestros pies los consagramos a ti, nuestras mentes, corazones, Señor, las áreas sexuales, nuestra economía, nuestras familias, todo lo consagramos a ti. Haz con nosotros como tú quieras. Tómanos, Señor, tómanos, Dios mío. Padre, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú rompas cadenas de opresión, Señor, que tú pudras yugos, Señor, que hay sobre tu pueblo hoy, que tú quemes, Espíritu Santo, los velos que los demonios han puesto, que hace que la gente se crea bien, se sienta bien así con su pecado, se conforme a su pecado. Quema esos velos, Señor, y pon en libertad hoy a tu pueblo, Señor, que ejércitos de maldad sean puestos en fuga, que demonios hoy huyan en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros tomamos autoridad para atar todo espíritu de fornicación, todo espíritu de pornografía, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de mentira, todo espíritu de ira, de contienda, de pelea, de disensión. Los atamos y los enviamos al abismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos tu poder, hoy declaramos tu presencia, hoy declaramos tu gloria, tu bondad, Señor. Hoy declaramos, Dios, que tú reinas y vives por siempre. Hoy declaramos, Señor, Dios mío, tus maravillas. Hoy reconocemos, Señor, tu bondad en la tierra de los vivientes. Aquí, Señor, la disfrutaremos. Aquí, Señor, nos gozaremos. Maravilloso Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias, te exaltamos, te adoramos, Señor, descansamos en ti, confiamos en ti, Señor. Hoy yo, Señor, he tratado con fidelidad de entregar el mensaje, ahora la obra es tuya, Espíritu Santo. La convicción, Señor, sobre las vidas es tuya, Señor. Nosotros proseguiremos en conocerte, Señor, iremos adelante hacia el camino que nos has trazado, Señor, con muchos o con pocos, igual tú vas a salvar. Tú harás la obra, Señor, y nosotros estaremos felices observando tus maravillas y tu poder. Gracias, maravilloso Dios. Te damos honra, te damos gloria y alabanza, precioso Rey. Recibe, Señor, nuestro corazón. Recibe nuestra alabanza hoy, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, precioso. Gracias, maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Toda honra y honor son para ti, Señor. Recíbela. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Atamos los espíritus de retaliación y venganza y los enviamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Padre. Te damos honor y gloria, Señor. Aleluya. Y amén. Gloria al Señor. Quiero también orar, mis hermanos amados, para bendecir a los que han sido fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Quiero darles las gracias porque por su fidelidad es que podemos seguir adelante. Así es que voy a orar presentándole todo esto al Señor, diezmos, ofrendas delante del Señor. Padre,
Gracias por los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, Señor. Los presentamos ante ti, te entregamos todo esto a ti, Señor, y te damos honra y honor. Maravilloso Dios, te lo agradecemos muchísimo, Señor. En el nombre de Jesús, te lo presentamos a ti, sacerdote divino. Tómalo y haz, Señor, la obra, el crecimiento de tu pueblo, Señor, la expansión de tu obra y de tu reino, Señor, aquí. Hazla, Señor, tú. Pon y añade, quita y, Señor, mueve como tú lo dispongas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, precioso Dios. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Les amamos. Les despedimos en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío.